Recuerdo perfectamente el día en que mi vida dio un giro irreversible. Era un día cualquiera, pero algo en el aire se sentía diferente, como si el destino estuviera acechando, esperando el momento adecuado para cambiarlo todo. Estaba sentado en mi habitación, mirando a través de la ventana, cuando algo en mi interior me dijo que tenía que tomar una decisión. Mi vida no era mala, pero no era lo que soñaba. Había crecido con la idea de que, si trabajas lo suficiente, todo mejora. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, nunca llegaba a la estabilidad que deseaba. Cada día me sentía más atrapado, más frustrado. Entonces, esa noche, mientras caminaba por el barrio en busca de algo que ni siquiera sabía qué era, me encontré con un hombre extraño. Él no parecía tener nada fuera de lo común al principio, pero algo en sus ojos era inquietante, casi como si ya me conociera. Me sonrió, una sonrisa que no se parecía a nada que hubiera visto antes, y me ofreció algo que nunca había considerado. ¿Te gustaría tener todo lo que deseas?, me preguntó, como si fuera lo más normal del mundo. Solo un pequeño precio a pagar, agregó, sin especificar mucho más. Al principio, me reí de él, pero algo dentro de mí, una mezcla de desesperación y curiosidad, me hizo quedarme. ¿Qué tipo de precio?, pregunté. Él no respondió directamente. En cambio, me dijo que debía firmar un contrato. No hay vuelta atrás, fue todo lo que dijo. Y aunque sabía que algo no estaba bien, sentí que la oportunidad de mi vida estaba frente a mí. Así que acepté. El papel que me entregó parecía viejo, como si hubiera pasado por generaciones de personas que habían hecho el mismo trato. A pesar de la lógica que me decía que debía irme, mi mente no podía resistir el deseo de cambiar mi situación. Firmé el contrato, y fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. En los días que siguieron, mi vida comenzó a transformarse de formas que nunca imaginé. Las oportunidades que siempre había soñado parecían caer del cielo. Empecé a recibir ofertas de trabajo que no podrían haber sido más perfectas. Mi situación financiera mejoró exponencialmente y pronto me encontré rodeado de lujos que siempre había anhelado. Vivía en una mansión, conducía autos de lujo y las personas que alguna vez me ignoraron ahora me buscaban. Pero, como siempre sucede, las cosas no son tan sencillas. Cuanto más disfrutaba de mi nuevo mundo, más sentía que algo estaba mal. Había una oscuridad que no podía sacudirme, como una sombra que siempre me seguía. En cada celebración, en cada sonrisa de mis nuevos amigos, sentía un vacío profundo. Un precio por todo aquello que había recibido, algo que no podía entender por completo. Comencé a ver cosas extrañas. Sombras que se movían fuera de lugar, susurros que no provenían de nadie. No estaba loco, sabía que algo más estaba pasando, pero no podía dejarlo. La avaricia, el miedo y la ambición me mantenían prisionero de ese mundo que, ahora que lo pensaba bien, no era tan perfecto como parecía. La sensación de estar bajo control de algo, de alguien, se intensificaba cada día. Sabía que mi pacto con el diablo no era algo que pudiera deshacer. Había firmado mi alma a cambio de todo lo que siempre quise. Pero lo que no sabía, lo que nunca imaginé, era que este sueño de riqueza se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Hasta aquí, la historia comienza a tomar un giro oscuro, y todo parece desmoronarse lentamente, pero aún no sé cuán profundo puedo llegar a caer. Las cosas se fueron complicando más rápido de lo que esperaba. A medida que mis logros aumentaban, también lo hacía la sensación de ansiedad que me atormentaba cada vez más. Al principio, mis miedos eran solo susurros en la madrugada, cosas que me hacían darme vuelta en la cama, sudoroso y agitado, pero pronto se convirtieron en algo mucho más tangible. Los ruidos comenzaron. Golpes suaves en las paredes, risas lejanas en los pasillos vacíos de la mansión, incluso sentía como si alguien me observara cuando estaba solo. Cada vez que apagaba las luces, algo me decía que no debía quedarme en la oscuridad. Al principio, traté de ignorarlo. Después de todo, ¿quién estaba en su sano juicio se quejaría de tener todo lo que siempre había deseado?
pero la angustia comenzó a calarme los huesos. Ya no podía disfrutar de los lujos que me rodeaban. El poder, la riqueza, las fiestas y las personas que se deshacían por estar cerca de mí, todo eso se volvió vacío. Me sentía como una carcasa, una cáscara vacía que solo tenía lo material para mostrar al mundo. La gente que antes me miraba con envidia ahora me temía. Mis amigos, si es que alguna vez lo fueron, comenzaron a desaparecer. Había algo en mí que no podían comprender, algo que ni siquiera yo entendía bien. Me volví más irritable, más impaciente. El dinero, las fiestas, el reconocimiento, todo eso ya no me satisfacía. Empecé a sentirme atrapado, como un animal que corre en círculos dentro de una jaula dorada, sin forma de escapar. Fue una noche particularmente oscura cuando sucedió algo que nunca olvidaré. Estaba sentado en mi estudio, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora me parecía ajena, cuando escuché un sonido distinto. No era el habitual susurro ni la risa lejana. Esta vez era un golpe seco, como si alguien estuviera golpeando la puerta de mi estudio. No era una visita normal, eso lo sabía. Me levanté con la esperanza de que todo eso fuera solo mi mente jugándome una mala pasada. Al abrir la puerta, la figura que se encontraba del otro lado no era humana, al menos no como la conocía. Era una silueta oscura, sin rasgos definidos, más una sombra que una persona. Su voz era grave, arrastrada, como si viniera del fondo de un pozo. ¿Crees que puedes escapar de esto?, preguntó, su tono más una sentencia que una pregunta. Tragué saliva. Mi cuerpo temblaba. No sabía si debía responder o si debía intentar correr, pero algo me mantenía en el lugar. Yo, no entiendo, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Escapar de qué? La sombra se acercó lentamente, como si todo el espacio entre nosotros se alargara con cada paso que daba. Crees que tu riqueza te ha liberado, que tienes poder, pero todo tiene un precio, y ahora es el momento de pagarlo, dijo con una sonrisa que no pude ver, pero que sentí a través de sus palabras. Recuerda, no hay retorno. Mi mente empezó a colapsar. Estaba aterrorizado, pero no podía dejar de preguntar, ¿qué quieres de mí? No quiero nada, respondió. Ya tienes lo que querías. Solo ven a recoger la factura. En ese momento, me cayó la ficha. Era real. Lo que había hecho, lo que había firmado, ya no era solo una oferta vacía. El precio que había aceptado no era solo material, sino algo mucho más profundo, algo que ya no podía controlar. El vacío que sentía no era solo el resultado de mi ambición, era la consecuencia de algo mucho más oscuro, algo que había comenzado a tejerse en las sombras desde el momento en que firmé ese contrato. Desperté esa mañana sintiéndome aún más atrapado que antes. Los recuerdos de esa figura seguían presentes en mi mente y algo dentro de mí me decía que había sido solo el comienzo. El precio ya no era una idea lejana. Estaba aquí, conmigo, y estaba dispuesto a reclamar lo que era suyo. Las noches se hicieron más pesadas. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Pero lo peor de todo era la sensación de que estaba perdiendo mi humanidad. Ya no reconocía a la persona que veía en el espejo. El hombre ambicioso que soñaba con el éxito ahora se sentía como una versión distorsionada de sí mismo. Sentía que ya no había vuelta atrás, que había cruzado un umbral del que no podría regresar. A cada paso que daba, sentía la presencia de aquel ser oscuro, cada vez más cerca. Mi vida, que antes parecía estar llena de promesas, se había convertido en un campo de minas. Nadie podía decirme qué vendría después, ni siquiera yo. Sin embargo, algo dentro de mí seguía luchando. Tal vez, en algún rincón de mi mente, todavía quedaba algo de esperanza, algo que me decía que, tal vez, si hacía lo correcto, podría liberarme. Pero a medida que el tiempo avanzaba, más claro me quedaba que cada vez sería más difícil escapar de las garras de lo que había invocado. A medida que los días pasaban, mi vida comenzó a desmoronarse.
Lo que antes era una existencia dorada, llena de lujos y celebraciones, ahora era solo una fachada vacía. Las risas y la música que antes me alegraban ahora me irritaban. Cada rostro que se acercaba a mí, sonriendo y alabando mi éxito, era solo una máscara que ocultaba el vacío que sentía en lo profundo de mi ser. No podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado, que no estaba solo, aunque físicamente nadie me acompañara. Todo comenzó a intensificarse cuando empecé a recibir llamadas, o más bien, mensajes. Eran extraños, no venían de números que reconociera, y su contenido era inquietante. Palabras como te atreverías a hacer lo que sea por más poder, o no olvides lo que firmaste, el precio será más alto de lo que piensas. Cada mensaje dejaba una sensación de opresión en mi pecho, como si alguien estuviera en la sombra, esperando el momento adecuado para revelar su rostro. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos de mi mansión, noté que la temperatura en la habitación bajaba drásticamente. Mis pasos se hicieron más lentos y el aire se volvió denso, como si algo estuviera presionando contra mi pecho. Llegué hasta el estudio, donde había pasado tantas horas trabajando y sintiéndome rodeado de mi riqueza, pero ahora parecía más una prisión. La ventana estaba cerrada, sin ninguna corriente de aire, pero aún así, sentí como si una niebla fría comenzara a envolverme. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, pero la sensación era como si la oscuridad ya estuviera apoderándose del lugar. Miré a mi alrededor, buscando algún signo que me indicara que todo esto era solo producto de mi paranoia. Pero no había nada. Entonces, como un eco lejano, escuché un susurro. Un sonido que parecía venir de las paredes, de las sombras mismas. Algo que me heló la sangre. Es solo cuestión de tiempo, dijo una voz suave y siniestra, pero al mismo tiempo, familiar. Mi corazón se detuvo. Cerré los ojos por un instante, y cuando los abrí de nuevo, la figura apareció frente a mí. No era la misma silueta sombría de aquella noche. Esta vez, tenía una forma más definida. Su rostro no era el de un ser humano, ni el de un demonio clásico, sino algo intermedio, una mezcla de lo grotesco y lo inhumano. Sus ojos brillaban con una intensidad que no podría describir, y su presencia llenaba todo el espacio de la habitación. Era como si el aire a su alrededor fuera más denso, más oscuro. No puedes escapar, dijo, acercándose lentamente, sus pasos resonando en mis oídos como martillazos. La deuda ha sido firmada, y ahora te pertenece. Has jugado con fuerzas que no comprendes. ¿Qué quieres de mí? Fue todo lo que pude decir, mi voz temblando. Quiero que pagues lo que me debes, respondió, su tono sin emoción, como si fuera algo ya acordado, como si todo esto fuera parte de una rutina que él ya conocía de antemano. Recuerda que todo lo que has obtenido, todo lo que tienes, no fue dado sin un precio. Mi mente estaba a punto de estallar. Había tratado de racionalizar todo, decirme que no era más que un sueño o una mala jugada del destino. Pero todo esto, toda esta pesadilla que se estaba desplegando ante mí, era real. Yo mismo lo había provocado, yo mismo lo había querido. Había firmado mi alma a cambio de riquezas y poder, y ahora no podía deshacer lo que había hecho. Las noches se volvieron más insostenibles. El miedo se convirtió en mi compañero constante, y la sensación de estar atrapado no hacía más que crecer. Mi reflejo en el espejo comenzó a cambiar, como si ya no fuera la misma persona. Mis ojos se volvían más vacíos cada vez que me miraba. Sentía que algo me estaba arrancando por dentro, y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de ese ser, o mejor dicho, de esa sombra, siguiéndome, acechando. Los mensajes no cesaban, pero algo más empezó a ocurrir. Viendo las luces de la ciudad a lo lejos desde mi mansión, pude jurar que algo extraño ocurría con el tráfico. La gente comenzó a mirarme con una expresión de temor, y cuando me acercaba a ellos, se alejaban rápidamente, como si algo en mi presencia los aterrorizara. Mis amigos, los pocos que quedaban, ya no me llamaban, y aquellos con los que antes compartía mi éxito comenzaron a evitarme.
Era como si la oscuridad que me rodeaba los hubiera alcanzado también. Nadie quería acercarse a mí, y cuanto más trataba de acercarme a ellos, más se alejaban. Un día, al revisar mis cuentas bancarias, me di cuenta de que había un cambio significativo en mi fortuna. Aunque el dinero seguía apareciendo de alguna manera, algo no estaba bien. Los números no eran como deberían ser. Como si el dinero viniera de una fuente impía. Había transferencias que no reconocía, fuentes de ingresos que no podía rastrear, y todo lo que tocaba parecía desmoronarse. Fue entonces cuando lo comprendí por completo. No solo había hecho un pacto con el diablo para obtener riqueza material, sino que mi alma ya estaba comprometida de una forma que no podía entender en su totalidad. Cada vez que veía los estados de cuenta o veía las sombras echándome en los rincones de mi casa, me quedaba con la sensación de que estaba siendo consumido poco a poco, de que el precio no se pagaba solo con lo material, sino con mi esencia misma. No había vuelta atrás. Ya no podía simplemente recuperar mi vida. Estaba atrapado en un juego mucho más grande que yo, y no sabía hasta qué punto esa pesadilla se extendería. Lo único que sabía con certeza era que no podía salir, no podía escapar de lo que había llamado sobre mí. Y mientras las sombras se alargaban, mientras la oscuridad se apoderaba de mi mente y mi cuerpo, me preguntaba, ¿cuánto tiempo me quedaba antes de perderlo todo? Cada día se sentía más pesado. Era como si el aire en la mansión estuviera cargado de algo invisible, algo palpable, que me rodeaba y me oprimía. Lo que antes eran ventanas abiertas a un mundo lleno de posibilidades ahora parecían muros, muros de una celda dorada de la que no podía escapar. Ya no podía disfrutar de las cosas que antes consideraba lujos. Mis autos, mis ropas caras, las fiestas interminables, todo había perdido su brillo. Ya no me sentía vivo, sino como un espectador de una vida que ya no me pertenecía. Las sombras, esas que antes solo percibía de reojo, ahora estaban ahí, observándome. No podía quitarlas de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura, sus ojos vacíos y su sonrisa macabra. La figura que había visto en mi estudio, esa entidad oscura, comenzaba a manifestarse con más frecuencia. No solo en mis pesadillas, sino en mi vida diaria. A veces podía sentir su presencia cerca, como una presión sobre mi pecho, o escuchar sus susurros distorsionados al oído. El miedo que sentía no era solo una emoción, sino algo físico, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado, y mi cuerpo fuera incapaz de soportarlo. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, escuché algo que me hizo detenerme en seco. No era un susurro lejano ni el crujir de la casa, era un sonido real, claro, como si alguien estuviera al otro lado de la puerta. Me acerqué cautelosamente, tratando de calmar mi respiración. Cuando abrí la puerta, la escena que se mostró ante mis ojos fue más aterradora de lo que había imaginado. Era el mismo ser, pero esta vez, estaba acompañada de otras figuras. Seres, sombras sin forma, como figuras humanas desprovistas de carne, solo oscuridad. El aire se volvió helado de inmediato. No pude moverme, mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura principal, esa que había visto tantas veces, se adelantó. Su voz era como un rugido lejano, una vibración que sentía en lo más profundo de mi ser. «Has estado disfrutando de tu riqueza», dijo, su voz reverberando por la habitación. «Pero todo lo que has recibido tiene un costo. Y ahora es el momento de que pagues lo que me debes». No sabía cómo responder. Mi mente estaba completamente nublada por el terror. Quería gritar, pero no podía. Estaba completamente impotente, observando cómo esa presencia se acercaba cada vez más. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Fue lo único que logré balbucear, mi voz temblando. Porque elegiste el camino del deseo, respondió la figura, su tono implacable. Te ofrecí todo lo que querías, y ahora que has probado lo que es tenerlo todo, no sabes cómo salir. No hay escape, no hay perdón. La sensación de desesperación que invadió mi cuerpo fue más fuerte que cualquier miedo que hubiera sentido antes.
Había firmado un contrato, pero nunca imaginé que lo que venía con él era tan aterrador. El dolor físico que sentí no solo provenía del miedo, sino de una comprensión profunda y visceral. Mi alma ya no era mía. Y mientras me quedaba ahí, paralizado, comprendí que el precio de mi deseo no solo era la riqueza. Era mucho más grande. Era mi esencia, mi humanidad. La figura se acercó aún más, y en un susurro que resonó en mi pecho, me dijo: te di lo que querías. Pero ahora te tomaré lo que me pertenece. Intenté retroceder, pero no podía. Estaba atrapado en una fuerza invisible, como si el aire mismo me estuviera reteniendo, impidiéndome moverme. Mis pensamientos comenzaron a desmoronarse, como si mi mente fuera absorbida por esa oscuridad que ya me rodeaba. No había luz, no había escape. Estaba completamente solo con ellos, con esas entidades sombrías que no parecían tener fin. De repente, la puerta se cerró violentamente detrás de mí, y la oscuridad se apoderó de todo a mi alrededor. Ya no podía ver nada, pero lo sentía. Podía oír el sonido de mis propios latidos, rápidos y frenéticos, como si mi corazón estuviera tratando de escapar de mi pecho. El frío se intensificó y la presencia de esas figuras se volvió insoportable. Estaba atrapado, sin salida, sin esperanza. Y lo peor de todo era que, aunque deseaba salir, no sabía cómo. Había caído en una trampa que yo mismo había preparado, una trampa de la que no podría liberarme. Pasaron lo que parecieron horas, tal vez días. El tiempo no tenía sentido, y mi mente se desmoronaba bajo la presión de lo que había hecho. Sentía que mi alma se desgarraba poco a poco, que mi humanidad se estaba desvaneciendo, absorbida por la oscuridad que me rodeaba. Cuando la figura finalmente habló de nuevo, su voz ya no era tan distante. Estaba justo frente a mí, su aliento frío envolviéndome. Recuerda que esto no termina aquí, dijo, su tono bajo y grave. Cada paso que des ahora estará marcado por este acuerdo. Estás marcado, y lo que vendrá será mucho peor de lo que crees. No pude decir nada. No tenía palabras. Todo lo que alguna vez fue importante para mí, todo lo que alguna vez soñé, ya no existía. Solo quedaba la oscuridad, la sensación de estar atrapado en algo mucho más grande que yo. Mi alma estaba perdida, y lo peor era que ahora era consciente de ello. Había dejado que la codicia me consumiera, y ahora me estaba enfrentando a las consecuencias. Mientras la figura desaparecía, dejándome en la oscuridad total, solo una cosa quedaba clara: no había final. No había forma de salir de esto. Había tomado una decisión irreversible, y ahora debía vivir con las consecuencias. La oscuridad parecía consumir todo a su paso, arrastrando mi ser, mi conciencia, mi existencia misma. No sabía si había pasado un minuto o una eternidad cuando la figura volvió a aparecer, más cerca que nunca. Su presencia ya no era solo una sombra, sino algo que podía sentir, algo que me atravesaba como un frío abismal. No importaba cuánto intentara huir, cada rincón de la mansión, cada habitación que había considerado un refugio, ahora se sentía como una extensión de esa oscuridad que me perseguía. ¿Todavía crees que puedes escapar de esto? La voz resonó en mi mente, como un eco incesante, repitiéndose una y otra vez. Cada palabra penetraba mi mente con la misma fuerza que una lanza. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, inmóvil, como si la realidad misma hubiera decidido apresarme. En mis ojos se reflejaban las mismas paredes doradas, los muebles de lujo, los cuadros en las paredes, pero ya no eran lo que solían ser. Todo parecía desmoronarse, despojado de cualquier sentido, convertido en un reflejo grotesco de lo que había sido mi vida. Mi alma, mi corazón, mi ser entero, todo lo que alguna vez fui, estaba siendo devorado lentamente por las consecuencias de mi pacto. El lujo y la riqueza que había obtenido no eran un premio, sino una cadena, un peso que me aplastaba. Cada recuerdo de los momentos de gloria, de la euforia de conseguir lo que siempre había querido, ahora se convertía en un remordimiento insoportable. Ya no quedaba nada de lo que había sido,
y ni siquiera el miedo me quedaba por completo. Lo había sentido tanto, tan intensamente, que ya no podía asustarme. Pero a pesar de todo, algo dentro de mí seguía luchando. Un eco lejano de lo que una vez fui, un vestigio de la persona que había soñado con más que solo dinero y poder. La desesperación de saber que no tenía nada más que perder me dio una última chispa de coraje. Y basta, grité, aunque mi voz sonaba rota, vacía, como si ya no fuera capaz de pronunciar palabras con significado. ¿Qué más quieres de mí? Ya no tengo nada. No tengo alma, no tengo paz, ¿qué más me vas a arrebatar? La figura se acercó, flotando hacia mí con una calma aterradora. No era humano, no era ni siquiera algo tangible en el sentido en que yo lo había conocido. Era una manifestación de mi propio deseo, mi propia avaricia, una entidad que había tomado forma a partir de mi propia debilidad. No necesito más de ti, dijo la figura con voz suave, pero llena de una gravedad que me heló el corazón. Ya has dado todo lo que tenía valor. Has vendido tu alma, tu humanidad. Ahora, no eres más que un instrumento, una marioneta de tu propio pacto. No entendí completamente lo que estaba diciendo, pero algo en mi interior me dijo que tenía razón. Lo que había hecho no solo había sellado mi destino, sino que había distorsionado la esencia misma de mi existencia. Ya no era la misma persona que había firmado ese contrato. Mi ser se había transformado en algo irreconocible, algo que solo existía para satisfacer el deseo de una fuerza mucho mayor que yo. Entonces, en un parpadeo, la figura desapareció, y con ella, la presión sobre mi pecho. El aire volvió a ser más ligero, aunque solo un poco. La oscuridad dejó de ser tangible, pero la sensación de vacío que dejó detrás de sí siguió ahí, como una marca indeleble que no podía borrar. La mansión, la riqueza, todo lo que había logrado, todo seguía ahí, pero ahora se veía diferente, como una ilusión rota. Ya no era un hogar. Ya no era un lugar de refugio. Era una cárcel, y yo era su prisionero. No importaba cuántos lujos tuviera a mi alrededor, nunca podría escapar de lo que había hecho. La riqueza no era solo material, sino que se había convertido en una prisión para mi alma. Y, mientras me quedaba ahí, observando mi entorno con ojos que ya no podían ver las cosas como antes, comprendí la magnitud de mi error. Había tenido todo lo que había soñado, pero al precio más alto posible. Había sacrificado todo lo que realmente importaba para obtener lo que pensaba que me daría la felicidad. Y ahora, lo único que me quedaba era una existencia vacía, una sombra de lo que fui. El silencio se apoderó de la mansión. El aire seguía siendo pesado, pero ya no era por la presencia de esas entidades. Era el peso de la verdad, la carga de saber que ya no había forma de regresar. Había tomado la decisión que me había llevado a este punto y ahora debía vivir con ella. La vida, como la había conocido, había terminado. Lo único que quedaba era este vacío, esta sombra, esta condena silenciosa. Y mientras la mansión, llena de riquezas, se desvanecía ante mis ojos, sentí algo extraño. No era liberación, ni siquiera un consuelo. Era una aceptación amarga. Sabía que había caído en una trampa, pero no podía arrepentirme, no podía volver atrás. Ya no había forma de escapar de mi destino. Había hecho un pacto con el diablo, y el diablo siempre cobra lo que le pertenece.